Hola, yo soy Paul. Yo quiero hablarles de algo muy importante respecto al tejido, que puede ser probablemente lo más básico que como tejedores debemos tener en cuenta antes de iniciar un proyecto, sobre todo cuando se trata de prendas. Y sí, creo que están adivinando. Se trata de la muestra de tensión. ¿Por qué debemos hacer la muestra de tensión? Primero, porque cuando tejemos una prenda, no solamente invertimos dinero en las fibras, en el hilado, que puede ser muy costoso o puede ser ridículamente barato. Pero no solo es el dinero que invertimos para tejer una prenda, sino es el tiempo. Y el tiempo no se recupera. El tiempo aparentemente no tiene precio. Entonces, ¿por qué lanzarnos a hacer una prenda si no hemos identificado correctamente cuál es nuestra muestra de tensión, cómo se va a comportar el hilado, cómo se va a comportar esa fibra cuando la teja? Y probablemente por saltarnos este paso, que yo sé, puede ser tedioso, puede ser aburrido, incluso podemos sentir que perdemos el tiempo al hacer una muestra de tensión y la obviamos. Con esto estamos arriesgando el resultado final de nuestra prenda y puede que no nos calce como debería, como quisiéramos. Entonces, qué feo invertir 2 semanas, un mes, 3 meses. Hay tejedores que tejen 1 año una prenda. Invertir todo ese tiempo para que al final esa prenda no nos calce no tiene sentido. Entonces, una de las razones por la que las prendas no nos calzan es justamente por haber evitado hacer la muestra de tensión. ¿Qué es importante cuando hacemos la muestra de tensión? Primero, identificar, como les dije, cómo se comporta ese hilado. Identificar si nos gusta cómo está quedando la caída del tejido, si nos está gustando la trama, si nos gusta cómo se ven nuestros puntos al momento de tejerlos. Debemos medirla antes y después de bloquearla, sobre todo para entender cuál es la relación que ese hilado o esa fibra va a tener cuando yo la lave, si se va a ensanchar, si va a tener más caída, se va a estirar. Recuerden que las fibras lo que ganan en el ancho lo toman prestado de largo. Y todo eso se va a ver una vez que lavemos la prenda, porque definitivamente en algún momento tenemos que lavarla, ¿no? ¿Qué más debemos de tener en cuenta cuando hagamos una muestra de tensión? ¿Por qué la estamos haciendo? La estamos haciendo porque vamos a identificar en ese cuadradito nuestras medidas. O sea, vamos a trasladar o traspolar esas medidas de esa muestra a cómo realmente tengo yo las medidas en el cuerpo. Generalmente, la parte más ancha que tenemos es la parte del pecho o la parte del busto. Hay personas que probablemente tienen las caderas más anchas que el busto. Esa sería la medida más ancha de su cuerpo, dependiendo de la prenda que van a tejer. Entonces, aquí yo he preparado algunas cosas porque vamos a empezar a hacer una muestra de tensión y la vamos a hacer a mi estilo. Tengo el hilado que voy a utilizar, es una fibra merino de grosor worsted. Tengo mis agujas laneras. Tengo estas reglas sólidas. Ahora les voy a explicar cuando hagamos la muestra por qué yo prefiero estas reglas sólidas. Tengo también la cinta métrica que tenemos todos, o la wincha. Pero más que este tipo de cintas o winchas, yo prefiero estas. Estas que no son una cinta, sino son de un material más sólido. ¿Por qué las prefiero? Porque estas con el tiempo tienden a deformarse. Pueden estirarse, pueden partirse.
Es de un plástico muy delgado, pero si no tenemos otra cosa, nos vale. Simplemente cerciórense de que la cinta métrica esté en buen estado, no esté alterada, que las medidas correspondan a cualquier regla que puedan tener, y con eso es suficiente. Tengo también un hilo de desecho más delgado de la fibra que voy a utilizar para hacer la muestra o para hacer la prenda. Ahora les voy a explicar por qué. Tengo estas gomas, estos tubos, realmente no sé cómo se les llama, yo les digo cable de goma. Son unos tubitos que tienen un agujerito en el centro. Creo que le llaman goma de barbero. Pero bueno, sirve también para dejar en espera los puntos. Luego les voy a explicar cómo vamos a utilizar esto o cómo las utilizo yo y por qué la tengo aquí. Mis tijeras, estas son tijeras plegables, puede ser cualquier otra tijera que ustedes utilicen para sus tejidos. Las agujas con las que voy a trabajar la fibra, los cables para las agujas, una libreta de notas y un lapicero. Generalmente yo no uso libreta de notas, yo todo lo anoto en el tablet, y esto básicamente para contribuir con el medio ambiente y no estar desperdiciando papel. Pero como estoy grabando desde el tablet, voy a tenerla aquí a la mano. ¿Ya? Ahora les cuento para qué me va a servir todo esto. Usualmente cuando hacemos una muestra de tensión, nosotros miramos el patrón y el patrón nos indica cuántos puntos ¿a cuántos puntos ha llegado el diseñador para construir esa prenda? Eso es importante, no siempre porque vamos a llegar a esa misma muestra. De hecho, yo nunca llego a la muestra que el diseñador llega. Ni con el hilado más grueso, ni con el hilado más delgado. Muchas veces intento cambiar de aguja, pero luego no me gusta cómo me queda el tejido cuando coloco una aguja más grande para llegar a la muestra de tensión del diseñador. Así que básicamente yo adapto mi medida a la medida del diseñador para poder elegir una talla. Y ahora les voy a explicar cómo lo hago. Normalmente yo hago una muestra con 26-30 puntos. Vamos a hacer ahora una muestra con 30 puntos. Lo más práctico para mí es medir así. Cuento desde la punta del hilado y sobre la aguja que voy a trabajar cuántas vueltas. Generalmente yo cuento 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para asumir que este es la longitud que voy a utilizar para 10 puntos. Más o menos, no es exacto. Y como necesito 30 puntos, cojo la misma medida 3 veces. Y dejo un poquito más para que luego me quede una colita que pueda ocultar. Hago el montado de cola larga, el long tail cast on. 6, 7. No aprieto mucho aquí al final de la aguja. Yo sé que hay tejedores que utilizan 2 agujas para montar los puntos. A mí honestamente no me hace falta. Intento no apretar mucho la base de mi montaje. Y voy a montar 30 puntos. De vez en cuando voy soltando esta hebra, sobre todo por la torsión del hilo, para que no se me deshaga. Y voy a montar 30 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En realidad podemos utilizar el montaje que mejor nos venga, el montaje que prefiramos o preferamos. Podemos utilizar el montaje con el que más cómodos nos sintamos. Ahora, muchas veces los diseñadores nos piden hacer una muestra de tensión en circular. Hay una diferencia entre hacer una muestra de tensión en recto, o sea, de ida y vuelta, back and forth, y hacer una muestra de tensión en circular. Los diseñadores que piden hacer en su patrón una muestra de tensión en circular es básicamente porque por lo general cuando tejemos puntos del revés solemos utilizar más hilado que cuando tejemos puntos del derecho. Por lo general. No se ve a simple vista. A veces, bueno, hay que tener mucha experiencia para lograr ver cuándo estoy utilizando más hilado, porque esto también va a reflejar un problema de tensión en la muestra. Pero ahora no vamos a hablar de los problemas de tensión, sino de las líneas generales de por qué tenemos que hacer una muestra en circular si la prenda la vamos a tejer en circular. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para tejer una muestra en circular? Es poco probable que tengamos unas agujas que nos permitan tejer esta circunferencia de 30 puntos en agujas circulares. Para mí es sumamente incómodo porque prácticamente tendría que tejer con los dedos. Y eso luego me genera problemas en los tendones. Así que para tejer una muestra de tensión en circular, una vez que montamos los puntos, los corremos hacia la siguiente aguja por el mismo cable. De tal manera que el hilado de trabajo, el que da a la madeja, quede al final de mis puntos. Hay varias formas de hacer esta muestra en circular. Una de ellas es dejar una hebra larga por detrás y continuar tejiendo los puntos del derecho. Si es que el patrón, bueno, en este caso vamos a hacer una muestra en punto del derecho o en stockinette stitch, punto jersey, el de toda la vida. Esta es una forma de tejer esta muestra en circular para asemejarnos mucho más al tejido que vamos a realizar en la prenda mientras estemos tejiendo con las agujas circulares. Yo tejo en estilo continental. El estilo continental es el que sostiene la hebra de trabajo, la que da la madeja, con la mano izquierda. Si ustedes tejen en método inglés, o en estilo inglés, perdón, es lo mismo. El estilo inglés es aquel estilo en el que el hilo o la hebra de trabajo, la que da la madeja, se sostiene con la mano derecha. Y vamos realizando los puntos. En ambos estilos se consigue el mismo resultado. Puede que por ahí varíe la velocidad o la tensión, dependiendo de la experiencia que tengamos tejiendo en el estilo que hemos elegido. Yo honestamente practico siempre con ambos estilos porque son bastante útiles cuando quiero hacer, por ejemplo,
color work o sobre todo color work. Y no quiero estar desenredando las madejas, sino cojo el color principal con mi mano dominante o con el estilo dominante que utilizo al tejer, que es continental, y los colores alternos los cojo con la mano derecha en estilo inglés. Así evito estar cambiando las madejas. Una vez que llego al final, hago exactamente lo mismo. Aquí queda un poco flojito al final al hacer esto, al pasar el hilo por detrás, porque no genera una tensión adecuada en los bordes, sobre todo al final del tejido, en la muestra. Esto para mí resulta incómodo porque puede distorsionar la medida final que yo voy a tener en mi muestra. Otra forma para evitar, y otra cosa, esta forma de tejer en circular consume mucho hilo. Puede pasar que tengamos el hilado justo para el proyecto y normalmente las madejas vienen con 5 o 6 gramos más de lo normal, ¿no? Más o menos 5 gramos, que yo lo agradezco porque es prácticamente lo que utilizo para hacer la muestra de tensión. Pero si por ahí estamos muy justitos de hilado, el hilado que estamos utilizando es muy costoso y no queremos gastar en una madeja por hacer la muestra de tensión, hay otra forma para ahorrar este hilado, porque al final cuando lo bloqueemos solemos cortar esto. Yo tengo por aquí una muestra que les voy a mostrar. Esta muestra ha sido hecha en circular con este método, el hilado por atrás, y luego la he cortado para bloquear. Esta muestra no tiene el largo que debería de tener. Yo, por ser un poco vago, es que no he hecho todas las filas. No es lo recomendable porque a veces sacrificamos las filas en la muestra de tensión y no nos damos cuenta la importancia también del alto de las filas, sobre todo cuando queremos hacer diseños propios, ¿no? Y trasladar estas medidas en nuestro canesú, cómo vamos a hacer la construcción de si es un suéter, si va a ser en raglan, si va a ser en raglan japonés, que es el famoso mangas caídas, si va a ser boxy, cuadrado. Es importante la altura de los puntos para poder trasladarlos al diseño que querramos realizar. Otra cosa que me olvidé de decirles y que ahora viendo esta muestra me parece importante comentarlo. En la muestra de tensión nunca hagan bordes. Esto es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Yo aquí tengo varias muestras y les voy a contar un poco por qué no debemos hacer borde al final. El hacer borde al final va a distorsionar la medida final que yo quiero recoger, tanto de altura como de ancho. Si se dan cuenta, esta muestra ya está bloqueada, ¿ya? Es una fibra de, me parece que es Royal Alpaca con seda y no recuerdo qué más. Aquí está el modelo. Esto tiene Royal Alpaca, Cashmere y 20% de seda. Yo suelo poner las etiquetas en mi muestra y colocarle los puntos antes y después del bloqueo para saber con qué hilado tejí esa muestra, cuál es la marca, cuál es la calidad de esa marca, para si en algún momento quiero hacer otra muestra o quiero hacer otra prenda, ya puedo sentirla. En fin, lo que les estaba contando. ¿Qué pasa cuando yo hago bordes? Tanto en la base y en la parte superior como en los costados. Cuando hacemos un borde,
Puede parecer muy bonito, me parece que queda más prolijo que estos bordes medios distorsionados y me gusta, entonces lo hago. Si se dan cuenta, estos puntos están recogiendo el tejido. Por eso es que se forman estas curvas en los lados. Porque aquí, cuando hacemos el punto de borde o los puntos de borde, no tenemos en cuenta la compensación de puntos. Para hacer un punto de borde, yo debería hacer una muestra de este punto y otra muestra de mi punto principal para saber cada cuántas filas yo tengo que hacer vueltas cortas en mi borde, para que esto me quede correctamente alineado. Este es el error que cometemos cuando hacemos puntos de borde. Alteran la medida de la muestra. Así que por favor, yo sé que puede que se vea menos prolijo, pero esto se corrige al bloquearlo. Ahora les voy a mostrar, esto todavía no está bloqueado. Ahora les voy a mostrar algunas muestras ya bloqueadas para que se den cuenta que esto, que no parece tan bonito como los puntos de borde que solemos hacer, realmente se corrigen en el bloqueo. Entonces, por favor, si se dan cuenta, aquí también yo hice puntos de borde en la base y en la parte superior, y eso también estira más de lo debido la muestra. Y puede que me impida coger correctamente la medida o me distorsione la medida cuando yo realmente haga la prenda. Puede que aquí digamos, es un punto, son 2 puntos, pero imagínense en el contorno del busto, que pueden ser 250 puntos, 300 puntos, porque ya son 100, 120 centímetros, pues esos puntos en la muestra realmente van a hacer una diferencia al momento de tejer la prenda completa. Así que por favor, no hagan puntos de borde en la muestra. Esta es una muestra bloqueada. Esta no está bloqueada. Y esta está bloqueada. Se dan cuenta que estos puntos que suelen quedar medios feos al final, quedan más rectos. Miren la diferencia. Este no tiene punto de borde. Y miren, está más recto que esta muestra a la que sí le hice puntos de borde. ¿Ven esta curva espantosa respecto a esta línea? Es la misma trama. No es el mismo hilado, pero es la misma trama. Eviten, por favor, hacer puntos de borde en la muestra para no distorsionar la medida que vamos a coger, que realmente es importante. Esta es otra muestra con otro hilado de la misma trama. También está bloqueada. Ven que el borde está más recto. La base y la parte superior también están más rectas. No estoy ganando más ancho de lo que debo en la propia prenda, a diferencia de esta. Por favor, no hagan puntos de borde en la muestra. ¿Para qué otras cosas sirven las muestras? Para ir probando si me gusta o no me gusta el hilado como está, si me gusta el tamaño del punto, si me gusta cómo se siente la tela una vez que la tejí, si tiene la caída que quiero. Por ejemplo, esta muestra la hice para un cardigan que voy a tejer. Y la fibra me terminaba, no sé, no terminaba de gustarme, la sentía un poco áspera. Esto es merino de la Patagonia. Pero al tacto me terminaba siendo muy áspera. Así que hice otra muestra agregándole mohair, mujer, como quieran llamarle, yo le digo mohair. Y ya es la misma fibra con una mezcla de mohair, la misma fibra agregándole mohair, y ya la sentía más suave. Entonces ya me gustó más, pero el color no terminaba de convencerme. Entonces cogí en la misma muestra otro color de mohair.
la misma fibra, pero es un color de moher más clarito. Me aclaró la fibra de base. Tampoco me gustó. Este azul lo veía muy intenso y este celeste lo veía muy pálido. Entonces se me ocurrió hacer otra muestra con ambos colores de moher. Es decir, le puse 2 hilos de moher con la fibra de base, con el hilado de base. Y tampoco me gustó. Así que ya he hecho mi pedido porque voy a cambiar el color de moher, que es un intermedio entre estos dos, y haré nuevamente mi muestra de tensión para ver si me gusta o no. Y solo así empezaré a tejer el cardigan, porque yo no pienso gastar mi tiempo haciendo un cardigan, demorándome 3 semanas, 2 semanas, un mes, si es que realmente no me va a gustar. No me va a gustar el color, no me va a gustar la textura, no me va a gustar cómo se ve el punto. Entonces, para mí es imprescindible hacer la muestra de tensión. Si se dan cuenta, yo suelo hacer mis muestras de tensión bastante grandes. Estas todavía no están bloqueadas, pero miden aproximadamente unos 16, 17 centímetros. 14 centímetros de alto, 16, 17 de ancho más o menos. Más o menos yo hago 30 puntos y 40 filas. Ese es el estándar que yo tengo para hacer mis muestras. Entonces, tengan en consideración esto. Esta es otra muestra de tensión, donde tampoco he hecho puntos de borde. Pero aquí ajusté demasiado el cierre. Esto también distorsiona la muestra de tensión. Si se dan cuenta, la base está bastante flexible, los puntos aparentemente están parejos, pero el cierre lo hice muy ajustado. Y si se dan cuenta, esto se curva hacia el lado izquierdo. Es porque no controlé el cierre. Esto también puede alterar la medida que tome de mi muestra. Ahora, mientras vamos avanzando, le voy a explicar cómo todo esto puede distorsionar mi muestra de tensión. Otras cosas para las que hago también las muestras de tensión es para ver si la caída de la tela me gusta con esa aguja o cambio de aguja para conseguir una caída más natural, sobre todo cuando trabajo con algodón. El algodón es un poco más pesado. Y voy viendo cómo se comporta este hilado para traspolarlo hacia hacia lo que sería la prenda final. Algo que puede servir para no tener que hacer varias muestras, esto solo lo hago, yo suelo comprar un ovillo extra o una madeja extra únicamente para hacer mis muestras de tensión y estar completamente seguro que lo que tejo me va a gustar. Otra cosa que podemos tener en cuenta para ahorrar este hilado es hacer varios segmentos. Esta muestra pequeñita la he hecho así, con diferentes tipos de aguja, con muy pocas vueltas, solo para que vean a modo de ejemplo de que esto también nos permite en una sola muestra ver cómo se va comportando el hilo con diferentes agujas. Esta muestra yo la empecé con, también es de grosor worsted, la empecé con aguja del 4.5. Estas dos están tejidas con aguja del 4.5. La diferencia es que esta la tejí en método combinado y esta la tejí en método occidental. Esta está tejida con aguja del 5, 4.5, 5 también. Esta la hice con método combinado y esta la hice con método occidental. Y este último segmento está tejido con aguja de 5.5. Esta la hice con método continental y esta la hice con método combinado. Ahora les voy a explicar la diferencia de los métodos porque a mí me ayuda mucho para controlar
los problemas de tensión. Los problemas de tensión que les mencioné hace un momentito son estas líneas que se abren en el tejido, pero que no son las líneas regulares, sino que hay segmentos donde se abren más. Esto me suele pasar cuando tejo de ida y vuelta en método continental. Sin embargo, cuando tejo en método combinado, reduzco muchísimo esos problemas de tensión, sobre todo al tejer el punto del revés. Y es esto lo que quiero explicarles aquí en esta muestra. Antes de hablarles de los métodos, les voy a explicar otra forma de hacer esta muestra en circular, evitando gastar estos hilos que van a quedar por atrás de mi muestra y que luego no los voy a poder reutilizar, porque si los corto, este hilo ya no me sirve para volver a utilizar, se queda de manera permanente en la muestra, porque si lo desato, voy a desatar y voy a tener un hilo por cada fila que tejí. Así que para evitar esto, otra forma práctica es: deslizo nuevamente todos mis puntos hacia la aguja derecha. Tengo mi hebra de trabajo, la que da la madeja, al final de mis puntos. Coloco más o menos como deberían verse mis puntos en el tejido y mido 4 veces esta distancia. Esta es una estimación, no es exacto. Mido 4 veces. En lugar de tejer ahora con la hebra o con el hilo que da a mi madeja, yo voy a tejer con este hilo que he calculado 4 veces la distancia de mis puntos. Con esto sujeto la hebra o el hilo que da la madeja con mi mano derecha, porque yo tejo en estilo continental, y voy a tejer mis primeros puntos manteniendo la tensión con mi mano derecha en la hebra que da la madeja. Unos 3-4 puntos es suficiente, luego ya lo puedo soltar. ¿Qué voy a conseguir con esto? Aprovechar al máximo el hilado. Voy a tejer la fila que me toca. Si tejo en estilo inglés, fíjense que estén cogiendo el hilo que dejaron por atrás y hacen exactamente lo mismo. Van tejiendo punto por punto hasta terminar la fila de la muestra. Puede que en la primera vez que hagan esto les falte hilo. A mí me resulta más o menos 4 veces la medida de mis puntos. Al final sí que es un poquito incómodo porque me queda muy poquito hilo, pero nada que no se pueda resolver con paciencia. ¿Sí? Y aquí está mi hilo. Listo. A mí me quedó más o menos con 4 vueltas. Si se dan cuenta, esto nos ayuda a evitar este hilo que les mostré al inicio, que ya no lo voy a poder utilizar. La ventaja de esto es que la siguiente fila, cuando corra mis puntos a la otra aguja, lo voy a tejer con la aguja, con la hebra o el hilo que da a la madeja. Y lo voy a tejer normal.
¿Qué quiere decir? Que cada 2 vueltas o cada 2 vueltas voy a hacer este ejercicio de contabilizar el hilo por 4 para reaprovecharlo en esa misma fila. ¿Por qué se calcula más o menos 4 veces la medida? Porque cuando construimos el punto, utilizamos 4 veces la medida de ese punto. ¿Por qué? Una medida que está entre punto y punto, que es este conector de este punto con este. La longitud del punto de subida van 2. La longitud del punto de bajada van 3. Y nuevamente esta curva en el punto. Por eso más o menos cada punto mide 4 veces su tamaño en hilo. Más o menos. No es una ciencia exacta. Por eso es que yo lo hago más o menos 4 veces la medida de la longitud de los puntos que tengo en la aguja de mi muestra. Entonces termino de tejer esta vuelta y hago nuevamente lo mismo. Regreso mis puntos a la aguja derecha, mido 4 veces el tamaño o la longitud de los puntos que tengo en mi aguja y con mucho cuidado identifico con qué hilo es el que voy a trabajar. No el que da la madeja, sino el que he dejado por atrás. Unos 3, 4 puntos y ya puedo soltar este hilo y continúo tejiendo con el hilo que tengo por detrás de la aguja. Termino la fila puede que sea un poquito complicado el final, pero con paciencia se consigue. Y así continuamos. Vuelvo a pasar los puntos a la aguja derecha y vuelvo a trabajar con la hebra que da a la madeja. Entonces, si se dan cuenta, esta forma de tejer las muestras en circular es bastante práctica para ahorrar hilado. Pero les voy a ser honesto, a mí tampoco me gusta. No me gusta ni la primera, la que deja el hilo sobrado o sobrando por detrás de la muestra y que hace que la muestra sea inservible y desperdiciemos hilado. Así que yo hago una pequeña trampilla para hacer mis muestras en circular. Ahora les voy a comentar. Les voy a comentar cuáles son los pros y los contras de esta forma de hacer las muestras. El pro de esta forma de hacer las muestras en circular es que no desperdicio hilado por detrás. ¿Ven? Este es el primer ejemplo que hice deslizando el hilo y que normalmente se debería hacer en cada línea.
La segunda forma que les mostré, que es calculando 4 veces una vuelta por medio, no desperdicia hilado. Pero ¿cuál es el problema con esta forma de hacer las muestras en circular? Aquí yo tengo una muestra que trabajé con esta forma. Esta forma en circular, midiendo 4 veces y no tengo hilos por detrás, pero el borde sí me queda bastante desprolijo. Y no es que me moleste, porque al final es el borde y yo no debería medir el borde. Pero miren lo que sucede cuando yo coloco la muestra en una superficie plana. Se dan cuenta que este lado se me estira muchísimo más que este lado. Y esto sí puede distorsionar mi medida en la muestra de tensión. Entonces, yo tampoco hago mi muestra de tensión en circular de esta manera. Aquí he puesto una línea de división porque este segmento blanco con estos espejos, con estas pequitas en el hilado, lo he hecho con el método que les comenté hace un momento, el método combinado. Yo les había mencionado que cuando tejemos o cuando yo hago las muestras, esta muestra que les mostré aquí, yo voy probando cómo me gusta más la puntada, ese punto, en método combinado o en método continental. ¿Cuál es la diferencia del método oriental y el método occidental? No sé si habrán escuchado hablar de estos métodos. Si no han escuchado hablar, no creo que sean indiferentes. Por lo menos deben haber visto tejedores que tejen de una manera o de otra. Algo que yo les digo a todo el mundo es que no permitan nunca que alguien les diga que tejen mal. Que se puede mejorar el tejido, que se puede mejorar la técnica, eso solo se va a dar conociendo diferentes técnicas. Pero jamás permitan que alguien les diga que tejen mal. O sea, es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? He conocido a algunas personas que tejen en método oriental y sufren porque cuando van a un taller les dicen que están retorciendo los puntos. Me he topado con algunas amigas que hasta se sienten algo intimidadas con el tejido, tejiendo muy bonito, solo porque no conocen el método en el que tejen. A la mayoría, o a la mayoría de personas que conozco, me dicen que aprendieron a tejer en casa, con la mamá, con la abuela. Yo no tuve esa suerte, mi abuela no tejía, no vengo de familia tejedora, así que aprendí por mi cuenta, tomando algunos talleres y algunas clases, lógicamente. Pero he descubierto que existen tantos estilos como personas en el mundo, pero particularmente dos métodos importantes. La diferencia entre los estilos y los métodos es que el estilo determina cómo coges tú la hebra o el hilo que da a la madeja. ¿Cómo la coges esta hebra? Con la mano derecha, con la mano izquierda. Con la mano derecha usualmente es el método o el estilo, inglés, el que necesita el movimiento de la mano para desplazar el hilo en cada punto, ya sea del derecho o del revés. El estilo continental, que es el que coge el hilo con la mano derecha, el hilo que da a la madeja. Y hay otros estilos. Está el estilo portugués,
El estilo portugués es aquel que se pasa el hilo por detrás del cuello y esto hace la tensión que hace normalmente la mano derecha en el estilo inglés o la mano izquierda en el estilo continental. Este es el estilo portugués, que es muy similar al estilo peruano. También se pasa el hilo por detrás del cuello. La diferencia es que el estilo peruano, por lo que he visto, ahí corríjanme si estoy equivocado y estoy diciendo tonterías, pero he visto que a diferencia del estilo portugués, el estilo portugués teje viendo la cara visible del tejido. O sea, así. Y el estilo peruano teje mirando el lado del revés del tejido. O sea, la parte no visible, la parte interna del tejido. Corríjanme si estoy hablando tonterías, pero es lo que he visto. Y así hay otros estilos. ¿Qué pasa con los métodos? El método es el que determina cómo se muestra el punto en la aguja. Voy a utilizar esta libreta para poder explicarles mejor a lo que me refiero. Imagínense que esta es la aguja de tejer. Y este es mi punto. Lo voy a pintar para que vean cómo se ven esos puntos en la aguja. Si yo veo mis puntos así, es decir, la patita de adelante está inclinada hacia la izquierda, por delante de la aguja, si esto lo tengo así en mi tejido, yo tejo con método oriental. No es el que se muestra aquí. Si se dan cuenta, aquí yo tengo la patita de adelante que está por encima de la aguja, inclinada hacia la derecha. Es decir, esta es mi aguja y yo tengo mis puntos así. Si yo identifico esto en mi tejido, como aquí, si se dan cuenta, esta patita de adelante está inclinada hacia la derecha y la patita de atrás está inclinada hacia la izquierda. Si yo veo mis puntos así, quiere decir que yo tejo en método occidental. Son dos métodos principales. Ninguno es mejor que el otro. Si yo tejo en método oriental, nadie puede decirme que yo tejo mal. Si lamentablemente los patrones, y digo lamentablemente por cosas mías, el estándar de la industria del tejido ha definido que los patrones se tejen en método occidental, da igual el estilo si es continental o es inglés o es portugués, pero se desarrolla en método occidental y tejiendo como diestro. Todos los aumentos y disminuciones y la lectura del propio patrón
está diseñado en el estándar para diestros que tejen en método occidental. Ese es el estándar del tejido, pero no significa que sea el único, no significa que sea el mejor, no significa que si yo tejo en método oriental estoy tejiendo mal. Entonces quitémonos por favor eso de la cabeza, porque es frustrante para muchas personas que aprendieron a tejer en método oriental estar soportando constantemente críticas de que tejen mal. No tejen mal, solo tienen que interpretar el tejido. Si yo tejo en método oriental, yo sé que todos mis puntos los voy a tejer por la hebra de atrás. Si yo tejo en método occidental, mis puntos los voy a tejer por la hebra de adelante, ya sea punto del derecho o punto del revés. Si me toca tejer un punto del derecho, yo voy a meter la aguja. Aquí les voy a mostrar. Yo voy a meter la aguja, si tejo de punto derecho y tejo en método oriental, yo voy a meter la aguja por la hebra de atrás. Si voy a hacer un revés y tengo también el punto igual que este, la patita de adelante inclinada hacia la izquierda y la patita de atrás inclinada hacia la derecha, y tengo que hacer un punto del revés, lo voy a hacer por la patita de atrás, por la hebra de atrás. Es la única diferencia. Y a esto quería llegar para explicarles cómo yo utilizo la combinación de estos métodos para evitar hacer mis muestras en circular, manteniendo el mismo consumo de hilo y el mismo tamaño del punto. Por eso es que nos piden que hagamos la muestra en circular si vamos a tejer punto jersey, si vamos a tejer el stockinette stitch, si vamos a hacer punto del derecho en el patrón, nos pide que hagamos la muestra en circular porque, ya les dije, el punto del revés suele consumir más hilo, pero este método oriental consume menos hilo. Sobre todo, o sea, consume el mismo hilo, la misma cantidad de hilo para el punto derecho y para el punto revés. Y esto es lo que les quería explicar con esta muestra. Yo no hago ninguna de estas dos formas para hacer mi muestra en circular. Yo cojo en mi lado revés de la muestra, tejo mis puntos en método oriental. Es decir, mis reveses, y esa es la diferencia de tejer en método oriental y en método combinado. Aquí yo tengo mis puntos, si se dan cuenta, en método occidental. Tengo la patita de adelante inclinada hacia la derecha y la patita de atrás inclinada hacia la izquierda. Eso es lo que tengo. Pero como yo combino los métodos, sobre todo para utilizar la forma más fácil, como decía Elizabeth Zimmermann, que es la gurú, bueno, para mí una gurú del tejido, cojo como si fuese a tejer del revés normal en método occidental, y en lugar de tejerlo pasando la aguja, pasando la hebra en sentido antihorario, la paso en sentido horario, es decir, de abajo hacia arriba. Y así hago mis reveses o mi punto del revés. Esto me va a asegurar que en mi muestra de tensión yo consuma la misma cantidad de hilo que uso para mi punto derecho. A mí me sirve, ojo, no estoy diciendo que esto es lo único, o a partir de ahora en adelante todas las muestras en circular las van a tejer en método combinado. A mí me funciona, he medido mis muestras haciéndolas en circular y haciéndolas de ida y vuelta, back and forth, utilizando el método combinado, haciendo el oriental en los reveses, y me calza.
Me calza exactamente lo mismo. Entonces, para evitar estar haciendo mis muestras en circular, yo ya sé, este es un ejercicio que ustedes tendrían que ponerlo en práctica, medirlo, probarlo y comprobarlo para ver si a ustedes también les funciona. Porque si les funciona, con esto se van a ahorrar todo ese hilo que dejarían por detrás, van a evitar esa elongación de los puntos en el borde, que puede ser en ambos bordes también, haciendo la muestra de tensión, o tendrían que tejer una muestra mucho más ancha para coger una porción regular del tejido. Si se dan cuenta la diferencia de estos dos, si yo pongo mi regla en esta línea recta como referencia, se ve bastante parejo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Sin embargo, si alineamos o alineo esto como referencia a esta línea, miren lo que pasa. ¿Ven la irregularidad que tengo aquí? Esta irregularidad. Eso sí afecta a la muestra de tensión. Por eso es que yo mis muestras de tensión, incluso en circular, yo las hago en método combinado. ¿Qué va a pasar cuando yo tejo mis reveses en método oriental? Cuando me toque tejer puntos del derecho, si me encuentro con alguna persona que cree que solo el método el método occidental es el correcto, me va a decir, está mal. Me ha tocado profesoras que en algún momento me han destejido lo que estaba tejiendo sin mi consentimiento, que es algo que detesto, diciéndome que está mal, que estoy retorciendo los puntos, pero yo digo, pero si mis puntos están bien, aquí se forman las V's, yo no estoy montando X como los puntos retorcidos, se me forman las V's. Yo sé que como utilizo método combinado, el derecho se me va a mostrar en método oriental. ¿Ven? La patita de atrás está inclinada hacia la derecha y la patita de adelante hacia la izquierda. ¿Qué me toca hacer? Mis derechos, tejerlos por la patita de atrás. Y no pasa nada. Tejo mis derechos por la patita de atrás. ¿Y ven que se forman las V's igual? Es cuestión de interpretar el tejido. Si yo veo un punto con la patita de atrás y estoy tejiendo punto jersey, punto derecho, voy a coger ese punto por la patita de atrás. Sin embargo, si yo lo veo con la patita por delante, inclinada hacia la derecha y la patita de atrás inclinada hacia la izquierda, pues lo voy a coger por delante y no pasa nada. Esto es el método combinado. Yo lo hago con los reveses, porque para mí es más fácil, para mí es más sencillo reemplazar el revés en el método combinado que el derecho, porque el derecho en método combinado también, en lugar de coger la aguja en sentido antihorario, la cojo en sentido horario. No lo voy a hacer aquí porque eso sí me retorcería el punto. Y eso es. Entonces, si esto les sirve, yo los animo o las animo a practicar sus muestras de tensión en método combinado y hacer una comparación. Utilicen las mismas agujas, el mismo hilado, la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de filas, hagan una muestra en circular, pueden hacerlo con este hilo o contando 4 veces para evitar desperdiciar este hilo. Lo pueden hacer con el hilado más barato que tengan en su stash. Siempre, yo por lo menos cuando empecé a tejer y no conocía de fibras,
he comprado de todo. Entonces, esos son los hilados que utilizo para hacer estas prácticas y darme cuenta de que me compensa, me ahorro hilado. Entonces, esto es lo que quería hablarles dentro de esta sección respecto a la muestra de tensión. Vamos a continuar haciendo la muestra de tensión por lo menos unas 35 filas, 40 filas. Y quiero enseñarles otra cosa que a mí me viene estupendamente bien también para ahorrar hilado al momento de bloquear mi muestra. Porque empecé diciéndoles que puede que tenga muy poquito o tenga muy justo el hilado para el proyecto que tengo en mente. Ya sea porque no conseguí más stock de ese hilado, ya sea porque es muy costoso y no me apetece comprar un nuevo ovillo, una nueva madeja. Entonces, hago mi muestra de tensión, pero quiero reaprovechar este hilo para volver o para utilizarlo dentro de mi proyecto si es que se me acabó el hilado. Para esto sirve este cable de goma que les mostré al inicio. Puede ser también con una lana de desecho. Yo prefiero estos porque son más prácticos. Lo engancho en la aguja, deslizo mi muestra sin cortar el hilo. Yo lo sigo teniendo conectado a la madeja. Momentáneamente lo dejo en este cable, estos puntos los dejo en el cable sin cortar el hilo que da a la madeja y lo voy a bloquear así. ¿Por qué lo paso a este cable de goma? Porque si yo remojo mi muestra con mis agujas, puedo maltratar mis agujas, ya sean de madera, de aluminio, de metal, y puedo dañar el cable también. Y si hemos invertido dinero en materiales de muy buena calidad, sería absurdo maltratarlos de esa manera. Por eso es que prefiero colocarlos en un cable de goma, los sumerjo en agua con alguna solución especial para la fibra que estoy usando, si es fibra vegetal, si es fibra animal. Esta es una fibra animal. Tengo un shampoo para lana. Si no tienen el shampoo para lana, tampoco es indispensable. Con que se compren un shampoo con pH neutro, estos que venden en el supermercado para bebés, es suficiente para lavar no solamente las muestras, sino también las prendas hechas con fibras animales, ¿no? Con las fibras vegetales como el lino y el algodón es más sencillo, ¿no? Yo he utilizado hasta jabón de ropa para lavar las muestras, incluso hasta el detergente convencional para el algodón y el lino. Pero para las fibras animales sí prefiero utilizar alguna solución con pH neutro, que pueda quitarles la suciedad y pueda dejar las fibras suaves. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quería contarles respecto a la diferencia de las muestras, por qué hacer las muestras, cómo hacer una muestra en circular utilizando 3 formas diferentes, pasando el hilo por detrás de la aguja en cada vuelta, por detrás de la muestra, pasar el hilo midiendo 4 veces una vuelta por medio y tejer la muestra en método combinado si es que a ustedes también les viene bien. Voy a parar aquí y luego les voy a mostrar cómo bloquear. Vamos a continuar para mostrarles cómo bloquear esta muestra
y que quede prolija, ¿ya? Cómo ponerla en el mat, cómo colocar. Yo prefiero utilizar este tipo de alfileres en el bloqueo, estos que son de tipo T. Los prefiero para bloquearlos, luego se los voy a mostrar, porque coloco en cada uno de los puntos un alfiler. Si no tienen estos alfileres, que me parece que son bastante baratos, pueden utilizar cualquier otro tipo de alfileres. Los alfileres estos de cabecita redonda, pueden utilizar alfileres como estos. También sirven, son bastante chulos. O pueden utilizar otro tipo de alfileres como estos de aquí. Estos también son bastante bonitos. Pero en realidad, para la muestra de tensión, no es indispensable que los alfileres sean de marca. Los alfileres de costura de toda la vida también sirven. Estos me los regalaron, me parecen que son bastante bonitos también. Estos son de costura. Tienen la punta más filuda. También sirven, pero son más delicados porque son más delgaditos. Entonces por eso es que yo prefiero estos alfileres de tejido, que tienen la punta más redondeada y son más duros. Estos o estos pines tipo T, que también son perfectos. Existen otros bloqueadores también para tejido, que son estos tipo peineta, ¿no? Los hay de diferentes marcas, de diferentes colores. Yo honestamente para mis muestras prefiero no usar esto, salvo en la base y en la parte superior, porque para evitar que este borde se me enrolle, yo coloco estos pines en cada punto de borde al momento de bloquear. Sin embargo, esto no me permite coger cada punto y es un poco incómodo para mí descubrir dónde está el borde y que me calce al momento de bloquear. Entonces, estos yo los uso únicamente para bloquear prendas o chales o bufandas, tejidos más grandes, pero para bloquear mis muestras yo honestamente prefiero utilizar estos marcadores de tipo, o estos pines de tipo T. Entonces vuelvo con ustedes en breve para mostrarles cómo realizar el bloqueo y espero no haberlos aburrido hasta este punto.